Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás Carlos. calentando la banda ya? Sí. Calienta. Ahí está. Oye, ya he perdido la cuenta de las veces que hemos dicho aquello de que conocer la historia sirve para entender mejor el presente, que es verdad, e incluso poder proyectar el futuro, que también lo es. Pero es que hoy traemos a este acontece, que no es poco, un ejemplo que, bueno, no puede resultar más oportuno. Una historia que comienza hace 2 siglos en Estados Unidos, Sí. y que ahora mismo, en la actualidad, conecta como un tiro, y lo de tiro no es azaroso, con los planes de Donald Trump. Sí, Es que es eso. tremendo, sí. Está la doctrina Donroe, la han bautizado, ¿no? Donroe la llaman Sí, sí. ahora, sí. Las secciones de internacional de los periódicos están mencionando mucho últimamente con esto de la llegada a la presidencia de Estados Unidos de este kamikaze, de Sí, Donald sí, Trump. bueno, en fin. La doctrina Monroe, que algún periódico yanqui como el New York Post ya la está llamando la doctrina Donroe. Un juego de palabras, entre ¿no? Monroe y Y Donald. Donald. De esto me enteré porque le leí un post a Guillermo Fesser, que sabemos que Sí, vive sí, allí, sí. ¿no? No porque yo desayune leyendo el New York Hola, Post. hola, no. hola. Yo soy más del No, sí, Financial Times. Bueno, la doctrina Monroe es, como su propio nombre indica, una doctrina. Ujú. Es decir, un ideario, un conjunto de ideales, de creencias, que no significa que sean ciertas, ni acertadas, ni congruentes, ni lógicas, nada. Ujú. Simplemente alguien se la ha inventado, se ha inventado esa doctrina y detrás van los que han decidido creérselo Ujú. y aplicarla. Ujú. Pues muy bien, esas son las doctrinas, da lo mismo que sean políticas o religiosas, y pueden ser muy dañinas. Y la doctrina Monroe se llama así porque ese ideario, que se condensa con la frase América para los americanos, Ujú. lo lanzó hace más de 200 años el presidente estadounidense James Monroe, en diciembre de 1823. Porque, por cierto, cuando hablamos del nacimiento de Liberia dije que la capital se llamaba Monrovia por el presidente John Monroe. Pues no, James Monroe. James Monroe. Bueno, No se llama- pero Monroe sí. Monroe sí, no se Vale. llamaba Juanito, se llamaba Jaimito. Vale. Y el que faltaba, para enredar más, era Donald Trump. Supongo que casi todo el mundo se ha dado cuenta de que desde siempre, no ahora, muchos presidentes y muchos estadounidenses en general, cuando hablan de su país, dicen América. Sí. No hablan de E Estados incluso nosotros a veces lo hacemos. Sí, sí. Sí. Y es que muchos les han comprado el discurso y el lenguaje y a veces, y a mí también me pasa y nos hemos dejado contaminar. América no es Estados No. Unidos y América del Norte tampoco es Tampoco. Estados Unidos. Estados Unidos es solo Estados Unidos. A ver, para empezar a explicarlo todo, bueno, no hace falta ser muy avispado para entender que esa doctrina Monroe de hace 200 años nace en otro contexto y para enfrentar otras circunstancias. Imagínate, Claro. hace 200 años, 2 siglos. Pero claro, explícale eso a un tipo de un pueblo de Kentucky, tu Kentucky, que decía que es que no sitúa a Dinamarca en el mapa y que además se cree que los dinosaurios se extinguieron porque Noé no tenía sitio para ellos en la barca, ¿no? Pues a eso vamos, a contar el contexto de la doctrina Monroe que el presidente James Monroe soltó por su boquita en 1823 durante un discurso en el Congreso de Estados Unidos. Bueno, pues vamos para ver si acabamos de entender cómo han ido reinterpretando y manipulando la doctrina Monroe, a la que constantemente recurren y que les hace creerse los árbitros unas veces y otras la policía del continente directamente. Porque en esta doctrina es donde están sus argumentos para intervenir en los países americanos cuando a ellos les sale de la peineta. Como si esa doctrina fuera una ley universal o fuera un acuerdo internacional de alguien, ¿no? En el año del que hablamos, 1823, muchas naciones habían conseguido independizarse de las monarquías de Francia, de Portugal y de España. Y los mismos estadounidenses se habían declarado independientes del Reino Unido en 1776. Los británicos perdieron la guerra, aceptaron que su colonia de ultramar, pues nada, estaba perdida para los restos, pero se adaptaron y vieron negocio por otro lado, estableciendo acuerdos comerciales con otros países americanos que esos ya habían conseguido su independencia. Pero
Mientras, el resto de monarquías europeas, todas absolutistas, se organizaban para hacer piña y frenar los procesos revolucionarios e independentistas. Y Reino Unido, que también es una monarquía, ahí dice, a mí esto ya no me interesa. Yo no estoy ya con los reyes europeos, yo estoy a mi comercio y a mis negocios con los americanos. O sea, resumiendo, sería algo así como, si yo he perdido mis colonias en América, ya no me interesa que las demás coronas las mantengan o las recuperen. Claro, o sea, es decir, si yo ya no tengo mi pastel allí, los otros tampoco. Vosotros tampoco. Y entonces Estados Unidos y Reino Unido se hacen socios, colegas, se les ha pasado un poco el mosqueo que tenían, se hacen colegas. Se alían los dos para evitar que vuelvan a mangonear en el continente americano otras potencias europeas. Y sobre todo porque Reino Unido defendía así el comercio casi en monopolio con las naciones que se habían hecho independientes allí en América. Reino Unido contaba con la ayuda de los estadounidenses para defender su negocio y a la vez los jóvenes Estados Unidos podían contar con la flota británica si había que pelearse con alguna otra potencia europea. Porque claro, Estados Unidos no tenía ahí ni un barquito de papel. Aún quedaban procesos independentistas en marcha, pero aquello, en fin, eso ya no tenía marcha atrás. Pese a ello, las monarquías europeas no se conformaban, peleaban o intentaban recuperar los territorios perdidos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de María Cristina de Borbón, que quería colocar a un hijo, quitarle otra vez la independencia a Ecuador, colocar ahí a un hijo? Bueno, en fin. Este era el contexto cuando en 1823 el presidente James Monroe dijo en el Congreso, y aquí abro comillas, los continentes americanos, por la condición de libres e independientes que han asumido y mantienen, no deben ser considerados en adelante sujetos de futura colonización por ninguna potencia europea. Fin de las comillas. Esa es la doctrina Monroe. Pero eso es otra cosa. Claro, claro. Eso es algo muy concreto. Claro, pero fíjate, era una advertencia a los países europeos para que se mantuvieran alejados de América. Ellos también se comprometen a no meter mano en Europa. Lo vuestro es cosa vuestra. Si algún país europeo atacaba a alguna nación americana, Estados Unidos lo consideraría como una agresión a ellos mismos. América para los americanos. Cuidado, América para los americanos o América para los Estados Unidos. Amigo, porque eso no sé si huele a paternalismo o a qué, pero no, eso no huele bien. Eso no huele, eso apesta a paternalismo. Ese gesto estaba disfrazado de solidaridad hacia los otros países para ayudarles ante cualquier ataque a sus independencias. Y esos países se lo creyeron. Después de esta declaración en el Congreso, Simón Bolívar proclamó: Inglaterra y Estados Unidos nos protegen. Hubo otro político de la Gran Colombia, Francisco de Paula, que era vicepresidente, el segundo de Simón Bolívar, dijo que contaban con Estados Unidos y Gran Bretaña como aliados y se sentían amenazados. México también, fíjate, México, tan felices ellos los mexicanos porque Reino Unido y los yanquis les iban a sostener su independencia. Argentina, Chile, todos dando las gracias al amigo americano de más arriba y a los british, que en realidad solo estaban defendiendo el negocio y a ver si de paso también pillaban algo. Porque, claro, ¿qué pasó cuando los británicos se quedan con Malvinas? Eso no era americano. ¿Y qué pasaba con el control que ejercían sobre Jamaica y la Honduras británica, desde la actual Belice? Y otros territorios del Caribe. ¿Dónde estaban los de la doctrina Monroe? ¿Dónde estaba ese América para los americanos? Los estadounidenses no movieron ni un dedo contra los británicos, no intervinieron para impedir que los británicos estuvieran ahí instalados. Y es que llegó el momento en que cada presidente estadounidense interpretaba la doctrina Monroe como le salía del bolo. I'm sorry that I made you cry. I didn't wanna hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You didn't love me anymore. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. Claro, está bien que contemos el principio de esta historia, de cómo nace la doctrina Monroe, porque luego se acaba convirtiendo en una política expansionista e intervencionista también. Totalmente. Es decir, si un país americano toma una decisión que no le gusta a Estados Unidos, patapam, tenemos derecho a intervenir, porque nos ampara la doctrina. Así es. El primer presidente que interpretó la doctrina Monroe como una política para la expansión fue uno que se llamaba James K. Polk, el 11º.
Monroe fue Monroe el era quinto, el para quinto. entendernos, Vale. sí, para situarnos. Y con todo su morro, fue este presidente, el tal Polk, el que invadió México y le arrebató más de la mitad de su territorio, el 55%. Todo lo que ahora es el suroeste de Estados Unidos se lo quitó. ¿Y por qué? Porque México se negó a cederles Texas. ¿Sí? Le digo, ¿no me das Texas? Pues te quito el doble. Paz de Putin. Sí, Un poco, ¿no? Sí. así fue. Y llegó después el 19º presidente, Rutherford B. Hayes, y a este le salió del bolo decir que la doctrina Monroe significaba que Centroamérica y el Caribe eran de influencia exclusiva de Estados Unidos. Amigo, ¿por qué Centroamérica? Porque ahí están Nicaragua y Panamá. Y el comercio entre el Atlántico y el Pacífico se hacía por ahí antes de que existiera el canal. Era la zona más estrecha. Pero es que faltaba por saber qué le salía del bolo al 25º presidente, William McKinley, que entró a saco en Cuba y Puerto Rico para echar a los españoles y quedárselas él. Suma y sigue. Llega Teddy Roosevelt y dice que la doctrina Monroe significa que podemos intervenir en los asuntos internos de cualquier nación americana si consideramos que no se portan bien. Y así. Y lo han hecho. Y lo han hecho, y así. Pero es que con este morro han llevado a cabo 30 y tantas intervenciones en países americanos. O sea, resumiendo, la doctrina Monroe nace en un contexto colonialista, que hace muchísimo que dejó de tener sentido. Bueno, y ahora lo que decíamos que se conecta con la actualidad. Si faltaba alguien para hacer otra interpretación, pues este es Donald Trump. Claro. Este va, pues por eso lo están llamando la doctrina Monroe. Sí. Y si Monroe compró la Florida a España y la Luisiana a Francia, a ver por qué Donald Trump no va a comprar Groenlandia a Dinamarca, sí. Aunque Dinamarca no quiera. Si Elon Musk necesita el litio y el grafito de allí, a por ella. Y si Trump quiere el petróleo, pues a por ella. Y si quieren el canal de Panamá, a por el canal. Y como siempre, esto es una cosa muy mía, evidentemente, la comunidad internacional se deshará en declaraciones absurdas y grandilocuentes, mantendrá una actitud tibia, se mostrará incrédula creyendo que como lo que quiere hacer Trump no es correcto, pues que no lo hará. Pues no sé, lo mismo que han estado 15 meses pidiéndole a Israel que por favor no asesine a más niños. Oiga, por favor, no haga esto. Y hablando de nazis, como le leí al sociólogo y escritor Unai Goicoechea, hace casi un siglo hubo otro líder al que también se le ocurrió jugar con mapas como si el mundo fuera un tablero de Monopoly. También anexionó un país e invadió otro antes de que el mundo se percatara de que no iba de farol. Jungle, we've got fun and games. We got everything you want, honey. We know the names. We are the people that can find whatever you may need. If you got the money. No está mal haber recordado esto en la semana en la que estamos, de los 80 años de Auschwitz. Tremendo. Está muy bien haberlo recordado. Bueno, a ver si sirve de algo. Bueno, ya te digo a ti que no. Ya contarás. Venga. ¿Cómo va esto hoy? Venga, feliz estreno. Gracias, Carla, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.